tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y la repetición de los domingos a las 15:30. Un nuevo programa en una semana o en el fin de una semana que también, como la anterior, ha tenido muchísimo material como para traerlo, mostrarlo, analizarlo y fundamentalmente tratar de encontrar algún tipo de síntesis o elemento disparador que nos permita algún tipo de proyección. Y en esta Argentina de hoy hablar de proyección ni siquiera al mediano plazo se podría hacer, porque es todo tan vertiginoso, va ocurriendo todo en forma tan rápida, tan fuerte, podríamos decir, que poco podría aventurarse en el tiempo si no es factible hacerlo siquiera con la inmediatez de la semana. Y no es bueno que suceda este tipo de situaciones, ¿no? Porque casi siempre se atiende a lo urgente, a lo que ya está por pasar, o en el peor de los casos a lo que podría suceder y actuar en consecuencia, sin muchas certezas, sin muchas convicciones, por las dudas. Y ese por las dudas se da, por ejemplo, usted lo habrá comprobado, en el precio de los productos. Usted va no tanto al mercadito, al almacén de barrio, sino a los supermercados y se encuentra con que el por las dudas ha funcionado y muchísimo en los últimos días, en las últimas horas, con incremento de precios notorios y notoriamente por encima de aquello que hasta en forma lógica uno puede decir, y sí, con la devaluación, con el índice de inflación, tendría que subir tanto, pero por las dudas, 1, 2 o 3 puntos más es lo que se da. Entonces la incertidumbre, no solamente económica, financiera, que estamos viviendo es mucha. Y eso a nivel nacional, y ya lo vamos a estar comentando, porque obviamente tiene repercusiones aquí en la provincia como en cada una de las que componen nuestro país. Y otro aspecto que se da también aquí en la provincia y que queríamos mencionarlo, es un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para modificar una ley justamente ya existente y que está referida a la actuación de las fuerzas de seguridad y policiales en las manifestaciones y en las protestas sociales. Y vamos a ir viendo imágenes como para comentar aquello que nosotros creemos tendrá un arduo debate en la legislatura de la provincia, primero a través de las comisiones, y ya por lo menos se avisoró la resistencia de aquellos sectores que ven no solamente una intención de ordenar la protesta social específicamente, sino de reprimir e imposibilitar y criminalizar esa protesta social. Y este proyecto del Poder Ejecutivo, que, insistimos, es para modificar una ley existente, habla en conceptos generales de que la movilización social es un fenómeno heterogéneo e inconstante en materia de actores, demandas y modalidades, y en los fundamentos de la modificación de esta ley se indica que la normativa de regulación de las manifestaciones debe ser conforme al derecho a la libertad de expresión, de reunión o el ejercicio de la libertad de prensa y compatible con la Constitución Nacional, y que la intervención del Estado debe ser en el marco de la convivencia social y del ejercicio armónico de los derechos constitucionales, y da consideraciones al respecto. Pero, en definitiva, la modificación o las modificaciones que se incluyen a la ley 2399, que es la denominada de criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, indica que el accionar de la policía o de las fuerzas de seguridad deberán respetar los principios de legalidad, oportunidad, de último recurso frente a una resistencia o amenaza, de gradualidad, agotando primero
las herramientas e instancias para garantizar la resolución pacífica de los conflictos y la restauración del equilibrio y la armonía social. Y que también se deberá indicar a los manifestantes que deben estar en lugares determinados, específicamente por las fuerzas que actúen, como para garantizar no solamente la seguridad de esas personas, de los manifestantes, sino también del lugar, de la infraestructura y de las personas a donde se realicen. Otro aspecto que indica este proyecto de ley es que se establecerá un espacio de negociación para que, a través del diálogo con los que llevan adelante la manifestación, o por lo menos sus representantes, y las fuerzas de seguridad, se encuentre un ámbito de no violencia. Además, indica también a dónde deberán ubicarse los manifestantes, a dónde deberán ubicarse los periodistas que cubran esa manifestación, que podrán ser consideradas espontáneas y pacíficas o programadas, siempre en tanto en cuanto se avise a las autoridades la realización de la marcha, por dónde estarán, por dónde circularán, en qué horarios lo harán, etcétera. Y todo esto en función, se indica, de preservar la paz social y de garantizar no solamente la libertad de expresión, la libertad de reunión y de petición garantizada constitucionalmente, sino también como para que si se realizan, como casi siempre se hacen, en el centro de la ciudad o en los lugares densamente poblados por comercios, por negocios, no impidan el libre desarrollo de las actividades de esos comercios, justamente, que es uno de los reclamos que desde hace bastante tiempo, en forma individual y en forma orgánica, realizan los comerciantes del centro de la ciudad de Resistencia, como también seguramente en cualquiera de las localidades o ciudades donde se efectúen este tipo de manifestaciones. Algo que creemos, por lo menos leyendo el proyecto, es demasiado utópico. Ustedes quieren protestar, bueno, ubíquense todos de este lado, a ver la policía allá lejos, no sea que después se produzca algún enfrentamiento. Los periodistas de aquel... Y esa indicación al sector periodístico justamente es que motivó que el Sindicato de Prensa de la provincia del Chaco presentase una nota reclamando al gobierno de la provincia que se abstenga de ordenar cualquier tipo de intervención que impida el libre desarrollo profesional de las tareas de sus agremiados, de los periodistas. Un tema muy complicado, muy difícil, porque más allá de que uno quisiera que todo se desarrolle dentro de un marco de sentido común y se encuentre una solución, los tiempos que presumiblemente se avecinan no son los más indicados como para decir la temperatura social bajará, esa bronca también disminuirá, porque por lo menos por los anuncios de las últimas horas del presidente de la Nación, de las autoridades económicas, se vienen tiempos más que complicados en nuestro país. Pero ojalá que la legislatura encuentre un punto de encuentro, podríamos decir, como para que con la participación de todos los sectores se encuentre una solución. Sabemos que es muy complicado y muy difícil y hasta utópico pretender que se satisfaga a todas las partes, pero por lo menos creemos necesario encontrar esos puntos de optimismo, de reflexión y de sentido común como para tener una salida. Otro tema que también en las últimas horas motivó la atención de mucha gente, o de todo el país mejor dicho, por las implicancias que tiene en la góndola, en los precios, son las medidas económicas anunciadas por el presidente de la Nación, que más que medidas económicas específicas, se trata de una batería de iniciativas que integrarán un casi nuevo programa económico basado en el tema de la reducción del déficit fiscal, que es, de acuerdo con las palabras del presidente, una de las mochilas con las que carga hoy la sociedad argentina y que está pagando altos costos
al respecto. En esa conferencia de prensa que brindó el presidente Mauricio Macri, hizo una convocatoria a todos los sectores de la actividad nacional, los políticos, los gremiales, y lo hacía de la siguiente manera. El problema de fondo es que los argentinos, especialmente la dirigencia argentina, es el momento que nos hagamos cargo de corregir este problema que se arrastra hace muchas décadas y que sistemáticamente nos ha llevado a crisis, default, generación de pobreza, destrucción de empleo. Entonces creo que es ahora, ahora tenemos buena información, tenemos un presupuesto, empezamos a hacerlo, bajamos 4 puntos el gasto público respecto al PBI, o sea, es un paso. Ahora hay que acelerar. En la misma dirección que estamos haciendo, tenemos que profundizar y lo podemos hacer entre todos. Por eso he convocado a todos, absolutamente a todos los dirigentes de distintos sectores, de la oposición, del empresariado, del sindicalismo, de las organizaciones sociales, a todos, que seamos sinceros y que realmente hagamos lo que hace cada argentino, ¿no? Ustedes, ninguno de ustedes gasta más de lo que tiene todos los meses. Eso no existe, o sea, uno no puede gastar toda su vida más de lo que gana. O sea, alguien le puede financiar unos meses, con la tarjeta se financia a veces ustedes, pero no puede uno 70 años, 80 años, 90 años gastar más de lo que tiene, porque lleva a estos resultados que no fueron buenos. Entonces es el momento de corregirlos. Otro momento que también el presidente hizo referencia es al de los precios, que tanto preocupa, y al de la inflación, que también está como un martillo, como un garrote, como una espada muy pero muy afilada, amenazando a la economía de todos, especialmente de los más vulnerables. Sobre esos dos temas, así hablaba el presidente de la Nación. Lo que queda claro y ratifico que es fundamental bajar la inflación. ¿Por qué? Porque es lo que más castiga a los que menos tienen, es lo que más castiga a los trabajadores y además es una traba al crecimiento. O sea, el objetivo fundamental que tiene mi gobierno es crecer, es generar oportunidades y en forma federal, en todo el país, como lo estamos generando con el litio en el norte, con Vaca Muerta en el sur, como estamos generándolo con el turismo en todo el país, que va a ser uno de los grandes motores y es uno de los grandes motores de generación de empleo de este momento, que batimos récords de turistas fin de semana, que nos visitan, turismo interno, lo mismo con el campo, que lamentablemente hemos tenido esta sequía que nos ha golpeado duro, y después, en términos de los precios, que es algo que nos preocupa, porque realmente si algo que hemos intentado desde el primer día es cuidar a todos los argentinos, estar muy cerca de todos los argentinos, por eso 3 de cada 4 pesos del presupuesto van al gasto social. Festejo que el Congreso aprobó en la semana pasada la Ley de Defensa de la Competencia nueva, que eso nos va a permitir garantizar y estar encima de cada uno de los mercados para que realmente haya competencia, que no haya abuso, que la gente tenga alternativas de compra en calidad y en precio, que eso es lo que garantiza las cosas, ¿no? Y creo que esa ley va a ser realmente un antes y un después, y vamos a estar muy atentos para garantizar que no haya ningún tipo de avivada, de monopolios, de oligopolios que impidan ese sano funcionamiento del sistema. Y obviamente que estas aseveraciones de Mauricio Macri tuvieron rápidamente el respaldo de todos los integrantes del Frente Cambiemos, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, que se manifestaron a favor de esta iniciativa de convocatoria primero y de lucha frontal contra los índices de inflación, que cada vez son más altos, que del mes pasado fue el más elevado en los últimos 12 meses. Y uno no podría ser más que hasta extremadamente optimista al decir ojalá que baje, pero no tendrá una solución mágica, no tendrá de por sí o per se una disminución si es que no se toman las medidas necesarias y conducentes a esa disminución. Y obviamente que si esas medidas no van precedidas o monitoreadas por la política, solamente serán medidas económicas que creemos, y es obviamente una opinión,
repercutirá negativamente en el bolsillo, en definitiva, de la mayoría de los ciudadanos. Sobre todo si es que uno piensa que existe en la economía, o más específicamente en la macroeconomía, un índice que se denomina índice de sufrimiento macroeconómico, que tiene una fórmula para calcularlo, y es ese índice el que determina la cantidad de personas que son necesarias que sufran en una sociedad para conseguir un fin determinado, como podría ser el crecimiento económico de un país, la baja en los índices de inflación, un crecimiento en el Producto Bruto Interno. Eso se calcula desde hace bastante tiempo y seguramente los economistas que nos están viendo lo saben. Lo que podría de alguna manera ponerse en discusión en ese tema no es el cálculo en sí mismo, sino que para obtener un fin determinado se utiliza a la persona como el medio para conseguirlo. Vamos a ver si nos explicamos mejor. Si para conseguir un índice de inflación menor o un crecimiento económico en aumento, es necesario que determinada cantidad de personas sufran disminución, ya sea en sus ingresos o en el poder adquisitivo de sus salarios, o que se queden sin su empleo. Hay quienes calculan eso y dicen, esta cantidad de gente en esta sociedad determinada es la que tendrá que sufrir como para conseguir aquel fin. Filosóficamente, fuera de todo aspecto de consideración de la persona como ser humano, y sí de la persona como una cosa. Y esa determinación de la persona o del ser humano como una cosa es lo que lleva a la bronca, a la rabia, y en situaciones extremas hasta a actitudes muy pero muy violentas. Y estamos viendo estas imágenes que usted las habrá visto seguramente, de una mujer que recibió una boleta de luz, que fue maltratada en la empresa y que se le volaron los patos, se sacó y metió el auto dentro de la empresa, como veíamos en estas imágenes. Y hay mucha literatura al respecto, mucho cine que habla de ese tipo de situaciones. Y nosotros fuimos a el archivo y recordamos este reportaje, este video, en el cual Ricardo Darín, el actor argentino, hace referencia justamente a la violencia y por qué las personas pueden llegar a este tipo de situaciones. Y si alguien pacífico puede cometer estas hasta atrocidades en virtud de un efecto que le produjo la violencia. Escuchemos. ¿Tú crees que hasta una persona muy pacífica, que siempre se controla, en un momento determinado se le va la pinza? Sí. Sí, porque normalmente estamos acostumbrados a registrar los hechos de violencia cuando algo sangra, cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra, cuando algo explota. Pero difícilmente estemos tan atentos o tan enfocados cuando lo que sangra, sangra por dentro, cuando lo que duele no se ve, cuando lo que lastima y humilla puede provocar que una persona esté sumergida en una gran depresión, y eso no lo vemos, no estamos atentos a eso. Entonces creo yo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidarnos, tenemos que intentar comprendernos, tratar de no reaccionar tan rápidamente ante las cosas, porque a veces podemos ser nosotros mismos los que propongamos un final distinto. Incluso con aquellos que no entendemos y que nos agreden y que no dicen, ¿pero qué le pasa a este tipo? Si uno se tomara el atrevimiento de hacer una pausa y reflexionar, posiblemente muchas cosas no ocurrirían. Y todo va encadenado con todo. La violencia, que no solamente es el golpe, es la sangre expuesta, es la quebradura, sino que también se da a través de situaciones o de imposiciones, como, por ejemplo, que alguien se quede sin un trabajo es un hecho absolutamente violento. Como también cuando una persona no le alcanza el dinero para comprar remedios, por ejemplo, que no son situaciones que van a aparecer mañana en tapas de los diarios por la extrema crueldad de las imágenes, pero que indudablemente pueden llevar a situaciones muy, pero muy complicadas.
antes de nuestro primer corte y de la semana que hemos transcurrido en estas imágenes.